Bienvenidos a Expediente del Crimen, el espacio donde analizamos los casos más impactantes de la historia criminal. Hoy hablaremos de uno de los crímenes más brutales registrados en Japón, el caso de Junko Furuta. Advertimos que este episodio contiene temas sensibles relacionados con violencia extrema. Se recomienda discreción. Esto no es solo un caso de asesinato, es un caso de impunidad, de fallas institucionales y de cómo guardar silencio puede convertirte a ti en cómplice. Junko Furuta era una chica de 17 años, nacida en 1971 en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Era una estudiante descrita como alguien aplicada, trabajadora y muy amable. Tenía un empleo de medio tiempo en una fábrica de plástico, pues porque quería comprarse sus cosas sin depender de sus padres. Lamentablemente, en su escuela se escondía el causante de su triste destino, Shinji Minato. Minato pertenecía a un grupo vinculado a la Yakuza. Y aunque actualmente hay personas malviviendo en la calle, entrevistas de estas mismas personas que eran pertenecientes al grupo de la Yakuza, en los años 70 y 80 no existía una cerca a esta mafia. Estas estaban en su pleno auge, teniendo respeto y miedo en las calles. Y aunque eran conocidas como las más respetuosas del mundo hacia la gente que no formaba parte de estos grupos, como siempre hay unas ovejas negras. Y estas ovejas negras eran conocidos como Chimpira, el rango más bajo de este grupo delictivo. Estos Chimpira eran jóvenes violentos que buscaban intimidar y demostrar poder. Minato y su grupo de amigos estaban en ese nivel. Minato se sentía atraído por Junko. Se decía que deseaba tener relaciones con ella. Y a pesar de que todo el mundo le temía o respetaba a Minato, Junko no lo hizo, lo rechazó una y otra vez. Y eso, para alguien obsesionado con el poder y el ego, fue una humillación. El 25 de noviembre del 88 no debía ser un día diferente. Junko salía de su trabajo en su bicicleta. Y para mala suerte de ella, Minato y Hiroshi Miyano estaban en el mismo lugar buscando a alguna víctima, y al verla a ella, asintieron y decidieron poner en marcha el plan. Fingieron un encuentro casual después de provocar un accidente pateando la bicicleta de Junko. Miyano la convenció de acompañarlo y luego la amenazó con supuestas conexiones criminales. Desde ese momento comenzó su pesadilla. Junko fue retenida en una casa secreta segura, vinculada a una familia de los agresores. Miyano llama a Minato y a otros dos amigos íntimos más, Yasushi Watanabe, de 17 años de edad, y Yo Ogura, de 17 años de edad también. Estos 4 degenerados serían durante 44 días el núcleo de una tortura continua y brutal a una chica de 17 años. Fue obligada a llamar a sus padres para decirle que se había ido por voluntad propia. Eso detuvo la búsqueda policial que sus padres, preocupados por la repentina desaparición de su hija, levantaron con el fin de poder encontrarla. Vecinos, conocidos e incluso familiares sospecharon algo, pero el miedo y las amenazas pesaron más. No se procedió con la búsqueda, pues al final los padres de Junko creyeron en la versión de que su hija se había fugado. Se estima que más de 100 personas entraron a esa casa para abusar de Junko y nadie hizo nada, convirtiéndose en cómplices de esos actos. El caso dejó en evidencia una cadena de omisiones, miedo, indiferencia y fallas policiales hacia los ciudadanos para protegerlos. ¿Puedes creer que las personas llegan a esa clase de violencia por el hecho de algún rechazo, humillación, por el hecho de que quieran el poder? En Japón, sobre todo en esa época, estaba bastante normalizado el que los jóvenes se unieran a este tipo de grupos. No había un control por parte de la policía, los padres no se cuidaban demasiado de lo que hacían sus hijos. Lamentablemente en Japón está muy normalizada la violencia, sobre todo contra las mujeres.
no está, sobre todo en esos años, no está normalizado o reglamentado. Prácticamente no había límites para los criminales. Sobre todo en jóvenes se fomentaba mucho el ser violento, el ser parte de estos grupos para poder convivir con la gente, para congeniar. Lamentablemente para Junko, el momento en el que ella le tocó vivir no fue uno muy lindo en su país. Es sorprendente la brutalidad que puede existir en chicos tan jóvenes. Tenían 17 años, la mayoría eran menores de edad. ¿A qué ambientes se exponían como para tener esos pensamientos o esa clase de imaginación para someter a una persona, o esa clase de tortura, o incluso el hecho de que cómo pueden dormir en sus casas o cómo pueden vivir con todo lo que hicieron, sabiendo que hicieron sufrir 44 días de su vida a una persona, a una niña de 17 años, por el hecho de que haya rechazado a alguien. Es totalmente impactante, la verdad, la manera brutal en la que lo hicieron, sin palabras. Lo más sorprendente no es solo que los chicos, los compañeros de Junko se unieran, entraran en este frenesí violento, sino que invitaron a otras personas, y otras personas no pensaron que fuera incorrecto, no pensaron en denunciar, se unieron a esta racha de violencia contra esta pobre chica. Fue totalmente brutal, inhumano, tortura extrema, aunque creo que ese nombre no le hace justicia a todo lo que la chica pasó. La verdad es algo que impacta y debería hacerte considerar el hecho de cómo las autoridades, la institución, las personas mismas no hicieron nada o le dejaron una condena muy leve a lo que hayan hecho. Y lo más horrible es que los demás chicos no tenían nada en contra de esta adolescente. Lo único que tenían es que había rechazado a alguien, y eso causa mucho coraje, ya que al parecer, si una mujer dice que no, para ellos es motivo suficiente como para torturarla de una manera tan inhumana, al grado de llegar a que ella rogara, pidiera de rodillas casi que acabaran con su vida. El 4 de enero de 1989, tras la agresión particularmente violenta en la que se fue sometida Junko, finalmente murió. Y sus agresores, para que vean lo inútiles que eran, se sorprendieron de que acabara muriendo. Ya es sorprendente el hecho de que ella viviera por 44 días ese tipo de torturas. Ya es sorprendente que pudiera soportarlo por tanto tiempo, y ellos se sorprenden de que muriera. Pero al tener a personas o conocidos que hacían desaparecer cuerpos en ese entonces, siguieron como un ejemplo metiendo a la chica en un bidón con cemento y abandonándolo en un baldío de por ahí, pensando que ya nadie iba a preguntar por ella, que ya no se iba a saber nada más de ella. Meses después, tras la detención de algunos de los implicados por otro ataque sin relación al caso de Junko, uno de ellos reveló la ubicación del cuerpo. Al momento en el que el juicio se llevó a cabo, los agresores eran menores de edad. Y en Japón existe una fuerte protección de identidad para menores, por lo que a pesar de la gravedad del caso, se decidió proteger y esconder las identidades de los agresores. Fue sino gracias a un periódico japonés que las identidades de los chicos fueron reveladas, motivados por la gravedad del caso y la necesidad de hacer cierta justicia a la pobre chica víctima de estos criminales. Las condenas fueron consideradas leves según la opinión pública. El principal responsable recibió solo 17 años de condena. Mientras tanto, el resto de chicos recibieron entre 5 y 7 años, con pequeñas ampliaciones a sus condenas tras apelaciones. La sociedad japonesa quedó conmocionada. El caso generó debate sobre la ley juvenil y la responsabilidad penal. Este caso me ha dejado completamente impactante, la verdad, y con muchas reflexiones. Lo que más me preocupa no es solo la brutalidad extrema de los agresores,
sino la cadena de omisiones que permitieron que esto llegara demasiado lejos. Junko era una joven con planes, esfuerzos propios y alguien que trabajaba para ser independiente y ser mejor persona. Ver cómo su vida fue arrebatada de esta manera es realmente doloroso. Me parece aterrador pensar que decenas de personas supieron o sospecharon que algo estaba sucediendo y no hicieron nada por miedo o indiferencia. Eso me hace preguntarme hasta qué punto estamos dispuestos a quedarnos callados cuando vemos una injusticia. Creo que la omisión se convierte en complicidad cuando sabemos que alguien está en peligro y no actuamos, no ayudamos. Me parece necesario cuestionar las fallas institucionales. La policía dejó de buscarla cuando creyó la versión de que se había fugado, siendo una chica de 17 años que no tenía nada malo. Ella fue catalogada como amable, trabajadora y aplicada. No tenía sentido que se hubiera fugado a esa edad. La ley juvenil en ese momento permitió que los responsables recibieran condenas que la sociedad y que nosotros mismos pensamos que son demasiado leves para la clase de brutalidad en la que la sometieron. Esto muestra la importancia de que las leyes se tienen que adaptar a la gravedad de los crímenes. No importa la edad que tengas, sino lo que hiciste, el acto que cometiste. Y de que las instituciones cuestionen las versiones que reciben en lugar de detenerse en la superficie, el caso a simple vista, y no profundizar en lo que puede ocasionar completamente. Para mí, este caso es un recordatorio de que la seguridad y la justicia dependen no solo de las autoridades, sino de todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de cuidar a los demás y no de permitir que el miedo nos impida hacer lo correcto. Es gracias a este tipo de casos que nos permiten hacernos algunas preguntas como ¿qué tan justificables son las leyes de protección para menores cuando son cometidos actos tan bestiales? ¿Cuál es el límite? ¿Y cómo podemos orientar a nuestros jóvenes para evitar que este tipo de casos continúen ocurriendo? Para mí algo es claro, la policía le falló a Junko y la justicia, sorprendentemente, le falló a la sociedad al intentar o accidentalmente encubrir a estos agresores y protegerlos de alguna manera. Me es simplemente impactante como un periódico, nada relacionado a la justicia, tuvo que ir y publicar las identidades de los agresores, porque de lo contrario la justicia jamás hubiera revelado quiénes fueron. Es sorprendente cómo, a pesar de se puede comprender por la época que el sistema no estaba bien, permitían a los yakuza estar ahí sin tanto problema, permitía que jóvenes se metieran en estos tipos de grupos, no había control, no había seguimiento de casos, no se le daba la atención necesaria, llegando al punto en que incluso la policía podía ver el crimen en su cara y no lo iban a testificar, no lo iban a reportar, no iban a hacer nada, porque le tenían miedo a estos grupos criminales, siendo ellos la ley, siendo ellos los que debían impartir justicia, se quedaron callados, encubrieron, protegieron, fueron cómplices de alguna manera para el caso de Junko. Pues estoy de acuerdo con las dos, porque sinceramente es un caso que de verdad da mucho coraje. A mí, la primera vez que lo escuché, me impactó bastante la manera brutal en la que torturaron a una pobre adolescente que no hizo nada malo, que tenía metas, tenía sueños, era una buena persona, no merecía ese tipo de destino. Y al final, es verdad, la ley le falló demasiado, tanto a Junko como a los ciudadanos. Y sinceramente me decepciona cómo los mismos padres de Minato tuvieron el miedo de no hablar solo porque su hijo los amenazó de matarlos si es que ellos hablaban. También hay un dato que se sabe de la dedicación por parte de la policía para resolver este caso, ya que en un inicio sí se sospechó de estos 4 jóvenes que posiblemente ellos tenían a la pobre Junko atrapada, sino que ellos los descartaron en el momento en que estos los dejaron entrar a la casa a revisar. Dijeron, no, pues como nos están dejando entrar, entonces no tienen nada que ver, no tienen nada que esconder.
y eso hizo que Junko no fuera salvada antes de que tuviera ese trágico final. Ese iba a ser su momento para poder ser salvada, pero la policía, de manera incompetente, decidió confiar en esos 4 degenerados. Nos escuchamos en el próximo expediente. Gracias por escuchar.